Vamos a leer Isaías 27:6, el mismo de la vez pasada, segunda parte. Voy a hablar de la segunda parte. Ahí está de RBA, no me acuerdo qué versión es esa, pero creo que es versión actual. Versión actual, creo que es. Versión actual, sí. Sí, versión actual. Mira lo que Dios te dice hoy, iglesia. Días vendrán cuando Jacob eche las raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la haz del mundo se hinchará del fruto. Mira qué tremendo. Entonces recuerden lo que les dije, el título del mensaje pasado era limpiando mis raíces, segunda parte. Dios me dio otro mensaje casi parecido, pero el Señor me dijo, no complementes al otro. Y bueno, por su gracia Él nos regaló este mensaje para todos nosotros. Entonces fíjate, Dios sabía que los corazones de Israel estaban golpeados. Ahí está hablando de una nación que estaba siendo golpeada anímicamente, emocionalmente, porque ya había llegado la devastación. Ya había entrado el imperio babilónico y había dejado totalmente arruinado esa región. Y claro, estaban tristes, pues para ellos ya no había esperanza. O sea, ciudades desoladas, abandonadas, la economía colapsada, no veían un futuro provisorio, al contrario, veían un futuro sombrío, sin esperanza. Solo en ello que había lágrimas, dolor, familia separada por causa del exilio, y qué tristeza que en la familia también habían fallecido por causa de la guerra. Entonces, tú te puedes imaginar un pueblo totalmente destruido, sí, devastado. Sin embargo, en medio de esa desolación, en medio de esa ruina, en medio de ese dolor, aparece Dios con una palabra en la boca del profeta Isaías y les dice: los voy a limpiar a todos ustedes, desde la raíz los voy a limpiar a todos. Y el problema, ¿por qué tenía Dios que hacer esa limpieza en ellos? Porque el problema era de raíz. ¿Y cuál era el problema de raíz? Que había sido un pueblo demasiado infiel con Dios. Un pueblo demasiado infiel, adorando imágenes que al final no le ayudaron para nada. Sin embargo, Dios dice una palabra hermosa, dice en otra versión, bueno, en ese mismo Isaías 27 más adelante, dice: pero no se preocupen, yo voy a invertir en ustedes. Y sabe que el Señor daba a entender que tenía que generar corazones dispuestos para Él, porque el corazón de ellos estaba lejos del Señor. No todo el pueblo estaba preparado para una invasión, sobre todo una invasión bestial, fuerte. Y muchos de ellos, en medio del dolor, llenaron su corazón de amargura. Amargura, resentimiento con la vida, resentimiento con Dios. Hebreos 12:15, les hablé la vez pasada que cuando la amargura llega a nuestra vida es una de las emociones más fuertes, y sobre todo no es fácil superar cuando una persona está amargada. Sin embargo, hay que tener paciencia para que la persona poco a poco tiene que ir sanando esas heridas profundas. Hay heridas que tardan años en sanarse. Hay gente que piensa que cálmate o deja eso atrás. No, hay heridas que duran tiempo para sanarse. Y para este pueblo no era fácil. No es fácil
convivir con una persona amargada. No es fácil sobrellevar a una persona también con dolor. No es fácil soportar a una persona malhumorada. Porque a veces la amargura tiene algunos como unos comienzos, entre eso el mal humor, manifestación, ¿ya? Irritaciones. Hay personas que son irritables y comienzan esporádicamente, después se vuelve algo más frecuente y ahí empieza la amargura a crecer por cosas que en la vida nos pasan a todos, ¿bien? Porque nadie está exento aquí del dolor. Que alguien levante la mano si nunca ha sentido dolor en su vida, porque si es así, yo digo bienvenido ángel de Dios al servicio. Entonces fíjate que la carta a los Hebreos capítulo 12 versículo 15 dice que tengamos cuidado que no brote ninguna raíz de amargura, ¿verdad?, en nuestra vida, porque lo cual nos trastorna a nosotros y envenena a muchos. La amargura es tan compleja que fácilmente abarca a la familia, influye en los que están cerca de esa persona. Entonces, al amargado, a la persona que está pasando un momento difícil, pues yo no voy a hablar de esa palabra amargado, pero sí, cuando una persona está pasando un dolor fuerte desde hace mucho tiempo, es importante que esa persona ande con personas que sean bastante tolerantes, con personas pacientes y sobre todo con personas que tengan mucho amor, el amor de Dios. No es fácil convivir con una persona que tenga un corazón roto, una persona que se va a uno a escuchar constantemente quejas, y no todo el mundo tiene esa fuerza. Entonces, había una mujer llamada Ruth que por muchos años soportó la amargura de su suegra Noemí y la soportó porque la amaba, y la soportó porque Ruth se puso en los zapatos de Noemí, ¿ya? Se puso en los zapatos de Noemí. Claro, y Noemí tenía la razón para andar amargada. Había tenido 3 pérdidas. Perdió a sus 2 hijos y perdió a su marido. Y para agregarle algo, se fue de Israel bendecida y regresó arruinada. O sea, ni el Cisbén la ayudaba. Claro, una mujer amargada. No es fácil. En estos días murió una joven que lloré hace meses. Mucha vida había en ese joven. Una niña adoptada, y el dolor de esa madre, era su única y adoptada, y usted se puede imaginar el dolor. Ahora, en esa familia, conozco a esa familia, de esa familia escribió alguien en la red y dijo: ¿qué dolor hay en mi vida? En 1 año y medio he tenido 3 pérdidas. Mi hermano, ahora mi sobrina, y bueno, en fin. Así estaba Noemí, 3 pérdidas. Y claro, era fácil distanciarte de ella, pero Ruth, que la conocía, ella decía: esta es una buena mujer, y yo no voy a permitir que el destino acabe con esta mujer. Era Dios colocando ese amor en Ruth hacia Noemí. Sin embargo, Noemí le echó la culpa a Dios. ¿Y sabes qué es lo más tremendo? Porque ella dijo: Dios, Ruth capítulo 1 versículo 20 dice: Dios me ha amargado la vida. ¿Y sabes qué es lo lindo de Dios? Que Dios la entendió. Dios no dijo nada, porque a veces Dios entiende tu dolor y Dios no te va a fustigar y Dios no te va a disciplinar porque tú estés molesto, porque tenemos que desahogar. A veces nos tragamos todas esos dolores, y Dios permitió que Noemí se desahogara. ¿Qué dice Ruth 1:20?
¿Lo pusiste? 1:20. Ruth capítulo 1 versículo 20. Ruth 1:20. Y ella le respondió: no me llames Noemí, sino llámeme Mara, porque era grande mi amargura que me ha puesto todo el poderoso. Fíjate que ella dijo: no me llames Noemí. Se sentía indigna, inmerecedora de tantas cosas. Llámame mejor Mara. Mara significa amargada, amargura. Porque el Todopoderoso me ha amargado mi vida. Y nosotros como hijos de Dios no vamos a encontrar gente resentida con Dios. Nos vamos a encontrar con gente que no quiere saber nada de Dios. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que estar preparados para que esas personas lindas, hermosas, vuelvan el rostro hacia Dios. Nosotros necesitamos gente como Ruth en la iglesia. Porque ¿qué hace la mayoría de las personas cuando ven una persona resentida con la vida y con Dios? Nos apartamos. Uy, no, con personas tóxicas, nada que ver, porque esa es la moda ahora en la iglesia. No te juntes con los tóxicos. Ay, entonces, ¿cuál es la función de la iglesia? Desintoxicar. Hay que apartarse de los tóxicos, eso te daña los sueños, te daña la energía, o sea, babosada, como dicen los nicaragüenses, pura babosada. Entonces, mira, Ruth dijo ahí: me siento amargada, y Dios la entendió. Dios supo lo que ella estaba pasando, ¿verdad? Y le dio a entender a Dios que su amargura Él se la había dado porque su voluntad había sido injusta con ella. La voluntad dice: tu voluntad ha sido injusta conmigo. Me dejaste sola y arruinada. Ahora, lo bueno de esto es que Dios comprendió el dolor de ella y sabía que ella tenía que superar ese dolor. Con el tiempo Dios sabía, porque cuando Dios nos ama, nos cuida. Amén. Dios te cuida, iglesia. Amén. Amén. Y con el tiempo Dios empezó a hacer una terapia con ella. Noemí no sabía, óyeme, que Dios le tenía un destino totalmente distinto o diferente, contrario a lo que ella había pensado. Como diciendo: tú destruiste mi felicidad. A lo que yo más amaba, me lo distanciaste, me lo quitaste. Y fíjate que lo más lindo es que cuando nosotros hemos tenido el corazón roto, Dios nos recoge nuevamente. Amén. Y empieza Dios a reconstruirnos, ¿verdad? Empieza a armar Dios en nuestro corazón un rompecabezas. Ahora, lo hermoso de esto es que la reconstrucción que Dios hace con nuestro corazón, eso nos hace más maduros. Más maduro. O sea, un corazón que cuando Dios reconstruye, cuando Dios nos ayuda a superar el dolor, cuando aceptamos los designios de la vida, cuando Dios nos da ese toque de Él en nuestra alma profunda, entonces nosotros entendemos que ya somos más maduros y que ahora en adelante nos vamos a adaptar a cualquier circunstancia que Dios nos está regalando. Amén. Entonces, gloria a Dios. Entonces, lo más lindo es eso, que Dios empieza a reconstruir cuando Él ve que nuestros corazones están totalmente cargados. Fíjate, Noemí pensó que nunca más iba a reír. Ella dijo: ya aquí me voy a morir sola, amargada. ¿Ya? ¿Cuál era la dicha de Noemí? Su esposo y sus hijos. Pero ella no tenía idea que a Dios no se le escapa nada. Dile que está acá: a Dios no se le escapa nada. Noemí comprendió que ella tenía que superar ese dolor. Y cuando ella superó ese dolor, porque cuando tú tienes dolor, rabia, odio, venganza, tú no ves nada, tú solamente quieres hacer daño, aún en los pensamientos. Quieres hacer cosas, pero los actos no te lo permiten, pero
En tu mente has hasta asesinado gente. Oh, sí, 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 sí. Oh. Sí, 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 bastantes. Cuando Noemí superó el dolor, ella entendió que primero Dios le había regalado una hija sustituta que es Ruth. ¿Y sabes qué es lo más tremendo? Que ella dijo: esta mujer me ama tanto que me atrevo a decir que me cuida más que a mis hijos. Porque Dios, cuando te quita algo, es para darte algo mejor, algo que te cuide mejor, algo que te levanta para algo mejor. No alejes las cosas que Dios te quiere regalar, porque ¿sabes cuál es el problema de nosotros? Que a veces nosotros queremos construir nuestra felicidad a nuestra manera, y a veces Dios dice: hijo, no es a tu manera, es como yo te quiero bendecir. Así es. Ahora, y no solamente cuando Noemí superó el dolor, entendió que Dios le había quitado unos hijos, pero le había dado una hija adoptiva, no importa, pero la amaba. ¿De qué sirve tener hijos que no lo amen a uno? Es mejor tener hijos adoptados que no amen a uno, y no una hija de Dios que no lo adoren a uno, o que no lo quieran a uno. Pero Noemí miró más allá y dice que Ruth tuvo un hijo, y ella vio otra segunda bendición, y era que el hijo que tuvo Ruth restituyó el nombre de uno de sus hijos, de un difunto. Porque Dios restituye cosas que ya es difícil que haga volver, pero Dios los restituye de una manera distinta. ¿Y saben qué? Que cuando ella tuvo ese bebé, Ruth 4:15, cuando ella tuvo ese bebé, dice que lo abrazó. Mira qué tremendo. Ella entendió el cual cerrar hasta el lado de tu alma, y que ese es su entendimiento. Mira, aquí la gente le decía a Ruth: mira, ese bebé que tú tienes, miren lo que le decía a la gente: va a restaurar tu alma. Y el que te cuidará, dice otra versión, y el que te cuidará en tu vejez. Está hablando del nieto. Pues tu nuera, la cual te ama y te vale más que 7 hijos, lo ha parido. Ay, qué lindo. Y Dios nos está dando enseñanza aquí. Claro que sí. Porque la verdadera familia es la que te ama y te quiere y se preocupa por ti. Amén. Así es. Y Noemí dice: wow, me quitaste algo. Y sabes que este nieto, era el abuelo del rey David. Así es. Se iba a convertir en el abuelo del rey. Venía el linaje del Mesías. Porque Dios es un Dios de sorpresa. A veces Dios te esconde las cosas para darte cosas agradables. Tú a veces tienes la bendición, oye, dentro de tu casa, y a veces Dios hace así y te saca algo y dice: yo no lo sabía, estaba dentro de la casa. No me he dado cuenta. No sabía lo que Dios estaba preparando a Noemí. ¿A cuántos les está hablando Dios? Amén. Diga conmigo: Dios es bueno. Mira, a veces Dios nos permite perder cosas tan valiosas en nuestra vida para darnos a entender que su voluntad perfecta es una voluntad, la voluntad de Dios siempre es perfecta y agradable. Y lo que da a entender es que cuando Él, óyeme, nos permite perder cosas, es para darnos a entender que por encima de su voluntad no hay nada mejor. No hay nada mejor. Cuando Él dice: esta es mi voluntad contigo, no pelees. Porque tú al presente dices: pero qué barbaridad, eso es lo que tú vas a hacer conmigo. Espera, porque la gloria postrera de tu casa será mejor que la primera. Fíjate que la felicidad solo viene de Dios, no como nosotros queramos, no como nosotros queremos construirla. Y con el transcurrir del tiempo, Noemí entendió
que con su amargura no iba a revivir a sus seres queridos. Si la amargura nos conviene en algo, que sigamos con la amargura. Pero ¿qué trae la amargura? ¿Qué trae el resentimiento? Nada. El que te estás envenenando eres tú. El que te estás muriendo eres tú. Y tenemos que tener la fuerza, todos aquí, para desprendernos de esos momentos que la vida a veces nos ha dado sin sabores en nuestra vida. Entonces fíjate, Noemí dijo, bueno, yo me estoy amargando la vida. Ya yo no puedo hacer nada, voy a disfrutar a mi hija y a mi nieto. Así sea que no sea el linaje tuyo, pero son tuyos, Dios te los prestó. Amén, así es. Recuerdo una historia, no es fácil cuando Dios te revela algo y tú ves lo contrario. No así, pero algo parecido. Me encontré con una mujer mayor de 40 años, o 48 años, por ahí. Y ella me decía, pastor, quiero tener un hijo. No he podido tener hijos. Y el marido que yo tengo ya tiene una hija, pero dice que él no quiere tener hijos conmigo. Dice que no, pero yo no lo quiero dejar porque lo amo. ¿Y qué hago ahí, pastor? Y le digo yo, ¿cuántos años tiene? No me acuerdo, pero sé que era una mujer bastante mayor. Y cada vez que yo oraba veía una hija en esa mujer, una niña. Entonces yo oraba. Entonces para mí era un choque porque ella era una mujer mayor y él no quería. Dice, conmigo no sueñes que vas a tener hijos. Si tú me quieres dejar, déjame, pero yo tengo mi hija y suficiente tengo mi hija porque mi hija me ha dado carga. Y venían de otro país, o sea, que estaban también, o sea, una historia casi paralela a esto. Y ella, cada vez que me veía, pastor, no, yo quiero tener mi hija, mi hijo, y cosas. Entonces Dios me mostraba, te veo no un hijo, te veo una hija. Entonces ella no entendía, yo tampoco, tú me estás metiendo en un problema grave con el humano, me estás metiendo, esta no puede, clínicamente no se puede, ya casi una mujer de 48 años, casi no se puede, y él no quiere, y entonces, ¿para qué me pones a pasar esos momentos? Y claro, ella se ilusionó, y entonces ella quería sacar la bebita de él, quién sabe qué le decía, y eso se creó un ambiente. Pero yo no supe más nada hasta que un día me entró una llamada. Pasaron como 1 año, 2 años, ¿verdad? Más o menos. Sí, varios añitos. Pastor, ¿cómo estás? ¿Te se acuerda de mí? Yo, claro. Pastor, me regalaron una niña más linda. Porque la mamá no podía tenerla. Y como mi hermana es abogada, hicimos los papeles de adopción y todo. Pero pastor, píllesela. Me dice, pastor, píllesela. ¿Te se acuerda que mi marido decía que no quiere fiesta con la niña? Ahora quiere más a la dotada que a la propia. Yo interpretaba eso a mi manera, pero era Dios, porque Dios a veces habla en silencio, perdonen el contraste. Y a veces Dios habla de manera simbólica que uno interpreta a su manera, pero era Dios diciéndole, no lo vas a tener, pero yo te voy a dar la otra. Y la presentaron en la iglesia, claro que fue un día que no era de iglesia, pero la presentaron ellos, una familia inmensa que llenaron la iglesia, ¿te acuerdas? Un día de semana querían presentarla ante el Señor, una niña hermosa. A veces Dios nos prepara las cosas mejor de lo que muchas veces nosotros pensamos. Diga conmigo, amén. Dice Isaías 4:27. Cuando Noemí dijo, yo no puedo resucitar a mis hijos, pero bueno, Señor, me has enseñado a vivir de una manera distinta a tu voluntad y me siento bien, decía Noemí. Sin embargo, cuando Dios designa algo para nosotros, tiene algo especial, algo que Él ha predestinado. Dice Isaías 14:27. Creo que Isaías 14:27 dice, lo que Él ha designado o predestinado, ¿quién lo hará retroceder?
¿quién lo hará cambiar? Guste o no nos guste, Dice esto. la voluntad de Dios siempre te va a dar satisfacción. Amén. Así dice Isaías 14:7, si lo ha determinado el Señor todo, ¿quién podrá impedirlo? Si Él ha extendido su mano, ¿quién podrá detenerlo? Cuando Él está dispuesto a que tú pierdas cosas, déjalo. Lo que se perdió por algo Dios lo está dejando. Mas sin embargo, en el poder infinito de Dios, con el tiempo Dios lo puede hacer volver, o Dios lo puede restituir. Así es simple. ¿Ya? Noemí perdió, pero Dios restituyó. Amén. Porque hubo hermanos que se odiaban, que eran Jacob y Esaú, pero regresaron, ¿verdad? Hay momentos donde pierdes y hay momentos donde Dios te restituye. ¿Cuánto creen que Dios es bueno? Amén. En todo tiempo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hizo Ruth con Noemí para soportar su amargura? Hay cosas que aprender aquí. Número uno, más que rechazar o evitar un corazón amargado, ore. Diga conmigo, tengo que orar fuertemente. Ok. Entonces, ¿para qué? Para que el Señor sane a esa persona y que la desdicha de esa persona que está viviendo actualmente, Dios le revele la raíz de su problema. Amén. Porque hay momentos que tú le hablas a la persona y la persona no quiere. Entonces usted tiene que orarle a Dios para que Dios le revele el origen, la raíz de esa amargura o de ese descontentamiento de la vida, para ser más pasivo. Número dos, cuando Dios revela a esa persona el problema de esa raíz, pídele a usted, al Señor, que esa persona medite en sus actos. Oye, medite en sus actos. Así es. Noemí recapacitó, dice, tú me estás dando bendiciones, pero mi amargura no me deja ver otras cosas. Ella meditó. En la vida siempre tienes que meditar. No puedes pensar por tus emociones. Dile al que está al lado, no pienses por medio de tus emociones. Ella meditó, dice, yo me estoy dejando morir. Yo no me puedo dejar morir de amargura, yo tengo que meditar. Y cambió de actitud. ¿Ok? En ese punto, solo el punto uno, corregir sus actos, ¿verdad? Tenemos que corregir nuestro comportamiento, meditar y después corregir. Y si yo fui el que hice daño, yo tengo que restituir. Amén. No es perdón, porque a veces todo lo queremos resolver con el perdóname. Sí, hay cosas que sí, perdóname, pero hay cosas, a veces hacemos tanto daño que es difícil, Solo con que con la palabra no es suficiente. Bueno, voy a repetir, para que el primer punto, ¿cómo hizo, entre paréntesis, Ruth con Noemí? Número uno, oró por ella. Número dos, para que Dios revelara el problema de su raíz de amargura. Dios reveló, ella meditó, ¿verdad? Ella meditó, corrigió sus actos. Dios restituyó. En caso de usted creó el problema, restituya. Y el punto final es acató los designios de Dios. Acató. Tienes que acatar. Así Eso es el primer punto. Segundo punto. O sea, el primer punto lo hice con tic, pero el segundo punto es sentir compasión. Cuando tú vives con una persona, sentir compasión, es decir, colocarnos en el corazón de esa persona y entender que esa carga, ese dolor, esa frustración y rabia que hay en esa persona y con los demás, es necesario el acompañamiento y la compasión. Tiene un origen. Al final de ese acompañamiento con compasión, Ruth vio nuevamente sonreír a Noemí. El número 3, recuerde no mirar hacia atrás.
siga hacia adelante. Deje esos recuerdos que tanto daño le hacen. Jonás se molestó con Dios en el caso de Nínive, porque Nínive le hizo mucho daño a Israel. Algunos teólogos dicen que los soldados de Nínive maltrataron a la familia de Jonás, por eso Jonás peleó con Dios. ¿Dónde está tu amor? Si la gente de Nínive le hizo daño a mi familia, tú me mandas a profetizar. Fíjate que Dios, como la gente de Nínive era malvada, prisioneros que tomaban era a ponerlos a sufrir de una manera despiadada. Horrible, torturas. Algunos les echaban sal con las heridas abiertas en pleno sol y se disfrutaban los de Nínive. Por eso Jonás decía, ¿qué te pasa? Era malito. Eran bastante malos. Jonás nunca estuvo de acuerdo con el Señor que Dios le perdonara la vida a un pueblo despiadado. Sin embargo, este pueblo despiadado cambió de actitud. No se me duerman. El enemigo te quiere adormecer porque no le conviene que tú escuches esto. Un pueblo despiadado cambió de actitud y se humilló delante de Dios. Aún las tortugas hicieron ayuno. Las tortugas. Y dice que hicieron, la gente de Nínive hizo ayuno a unos animales, los gatos, los perros y las tortugas. Bueno, eso es lo que estoy inventando. Los loros, que tanto hablan. Hicieron ayuno. ¿Bien? Ahora el problema no era Nínive, el problema era Jonás. Porque Dios le perdonó la vida a la gente de Nínive y Dios le tiró la pelotica a Jonás. Dice, yo lo perdoné, ¿y tú? Es tu decisión si aceptas o no mi designio. Y Dios nos está hablando aquí. Es tu decisión si aceptas o no mi designio. Por eso te leí Isaías 14. Porque cuando Él tiene algo predestinado en tu vida y a la manera de Él, ¿quién somos nosotros para aconsejarlo a Él? Y esa carta de Jonás me llama la atención porque para mí terminó como un signo de interrogación. ¿Qué hizo Jonás después? Porque Jonás se molestó hasta con una calabacera. Se molestó con una calabacera. Y a veces tenemos más compasión por cosas que no son trascendentales en nuestra vida. Y a veces Dios nos hace pasar por momentos difíciles para que nosotros nos analicemos que hay cosas que no son muy buenas dentro de nosotros. Amén. Amén. Ok. Dice, ¿y por qué eso pasa, pastor? Bueno, porque Isaías 55, 8 y 9 lo dice todo. Cuando Dios... Yo todavía no he visto el primer hombre o la primera mujer rebelde que pelee con Dios y le gane a Dios. Todavía no lo he visto. Y no lo va a ver. Isaías 55, 8 y 9. ¿Por qué Dios, pastor? Bueno, porque la Biblia dice, los pensamientos de Dios no son como los nuestros. Los pensamientos de Dios son infinitos. Pero nosotros son finitos. Hay cosas que crees que te convienen. Y Dios dice, no te convienen, pero nosotros. Y hay cosas que decimos que no nos convienen. Y dice, sí te conviene. Ahí está. Así son mis caminos. Noemí buscaba esto. Decía, o sea, Noemí cuestionando los designios de Dios. La mujer que se le murió los 3 familiares en que escribió en las redes decía, ¿quién soy yo para cuestionar a Dios? He perdido 3 familiares en menos de 1 año y medio. ¿Quién soy yo? Bendito sea el nombre de Dios. Una mujer. Wow. Porque los pensamientos de Dios son distintos a los nuestros. Los pensamientos de nosotros los humanos son finitos, limitados. No son tan grandes como a veces pensamos
Son difíciles de comprender los pensamientos de Dios. Conclusión, dale gracias a Dios por todo. Amén. No te amargues la vida por cosas que nunca van a ser tuyas. Oye, bájate de la nube. No te amargues la vida por cosas que nunca van a ser tuyas. Todas son de Dios. Tus hijos, tu esposo, tus hijas, tus padres son de Dios. Tu vida es de Dios. Dile al que está al lado, no te amargues la vida por cosas que no son tuyas. Son prestadas. ¿Sabes qué dice el Salmo 50? Para darte ya el totazo final. El Salmo 50, 10 al 12 dice: todo lo que hice es mío. Y cuando yo quiero algo, ¿quién de ustedes me podrá ofrecer algo si todo es mío? Imagínate. Antipático que somos, decimos: Dios, ¿por qué me quitaste aquello? Y Dios dice: ahí ven, atrevidos que son. Ahí está. No, ponme Salmo 50, Boris. Salmo 50, por favor, del 10 al 12. Ahí está. Porque mías son todas las bestias del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco todas las aves de los montes y en mi poder están las fieras. Si yo tuviese hambre, oye, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Oye, todo es de Dios. Y aquí entra el segundo punto, porque el raíz de todos los males es amor al dinero. Es lo que está diciendo aquí: todo es mío. Y lo que yo les quiera dar, se lo doy. Recuerden que Dios le dio a uno, ¿cuántos? 5 talentos, a otro le dio 3 talentos, al otro le dio 1. Vas a encontrar gente mejores que tú, como vas a encontrar gente por debajo de tu nivel. Vas a encontrar gente más inteligente, gente más bella que tú. Igual vas a encontrar gente menos atractiva que tú, gente menos inteligente que tú. Vas a encontrar gente más cómoda económicamente que tú, como vas a encontrar gente con una economía más difícil que la tuya. Y así está escrito. Y sabes que te doy un consejo: tú quieres ser feliz en la vida, no te apegues a nada. Diga conmigo: yo no me voy a apegar a nada. Usted tiene derecho a amar, pero no se obsesione con las cosas que Dios le ha dado. Una cosa es amar y otra cosa es obsesionarse por las cosas. Los apegos no son bíblicos. ¿Ok? Porque si usted se apega a las cosas, va a sufrir. Repita conmigo: Dios me prestó todo, hasta la ropa que traje hoy. ¿Está viendo? Yo me hizo acordar una historia, un chiste donde decía un latinoamericano de Japón, dice: ustedes le llevan comida a los muertos, como que si los muertos van a salir de las tumbas y se van a comer eso. Y dice el japonés: y ustedes también, ustedes estúpidos, ustedes siempre van a flores y creen que los muertos van a salir para oler las flores. Es difícil de oler las flores. ¿Sí? Dinero. Esta es la segunda parte: dinero. Como le dije la vez pasada, el problema no es el dinero. El problema no es el dinero, el problema son nuestras emociones. Diga conmigo: el problema mío, diga, son las emociones. Ok. ¿Y por qué el problema son las emociones? Porque cuando yo amo el dinero, es porque tengo avaricia en mi corazón. Y la avaricia tiene algo, y es que va agarrada del egoísmo. Y cuando hay egoísmo, no hay amor por el prójimo. Cuando no hay amor por el prójimo, entonces aquí se incumple un mandamiento. Y es uno de los 2 principales mandamientos que habla el libro de Deuteronomio. Dice: si tú no amas a tu prójimo como a ti mismo, no me puedes amar a mí. ¿Entiendes cómo es el problema? Si yo amo el dinero, demasiado, porque yo puedo tener dinero. No es pecado ser rico. José Arimatea fue rico y le sembró la tumba a Jesús.
Nicodemo, fue rico, llamado con Jesús. El cobrador de impuestos, el que trabajaba en la DIAN en esa época, que era, todo era la barbita. Nicodemo, no, Mateo. Y había otro más. Saqueo también era otro, eran dos. Pero entraron. Cuando Jesús dijo, es difícil que un rico entre. Una cosa es difícil y otra cosa es imposible. Los ricos se salvan. Si usted Dios le va a dar riqueza, bueno, lo que usted tiene que guardar su corazón. No se vuelva avariento, no se vuelva. Cuando yo me vuelvo avariento, me hago insensible. No amo ni a mi familia, mucho menos al prójimo. Entonces ahí hay un problema de que estoy violando un principio divino y es no amar a mi prójimo como a mí mismo. ¿Me hago entender? Y ese fue el problema. ¿Por qué? Bueno, si yo no amo a mi prójimo, ¿y por qué estoy violando? Bueno, porque la imagen de mi prójimo, la imagen de Dios está en él. Porque lo que dice Génesis, hagamos al hombre a nuestra ¿qué? A nuestra imagen. Y ese fue el problema que tuvo el joven rico con el Señor. El joven rico pensaba que amaba a Dios, pero lo amaba por las hojas, más no por la raíz. El problema de él era de raíz. O sea, amaba a Dios de una manera parcial, pero no absoluta, porque no le gustaba invertir en las necesidades de los demás. Había mucho egoísmo en su vida. Entonces fíjate que Jesús le dio una posibilidad de cambiar de actitud, pero en vez de abrazar él esa posibilidad, meditó en una probabilidad, una probabilidad financiera, y llegó a una conclusión. Él dijo, el problema aquí es que yo poseo cosas y yo necesito unas utilidades rápidas e inmediatas. Tengo mucho compromiso y así lo que tú me ofreces, porque el mérito no llena mis expectativas. Por eso en la conciencia de él hubo algo. Cuando Jesús le dijo era porque él había algo. Entonces la pregunta de Jesús, cuando el hombre se puso triste, porque ya el pensamiento llega primero que las emociones, él dijo, wow, lo siento Señor, pero mi estado financiero no concuerda con lo tuyo. Eso fue lo que dio a entender las emociones expresas. Tú haces una mala cara, sin tú hablar, la gente dice, no le gustó, o no. Lo mismo vio Jesús. La tristeza, dice, lo que estaba diciendo era, lo que tú me ofreces, mis estados financieros no cuadran con lo que tú me estás ofreciendo, porque él quería algo rápido, no algo futurista. Porque tú le dijo, vende todo lo que tienes y vas a tener conmigo tesoros en el cielo. Y dice, no me cuadra. Mi ciclo contable no cuadra ahí. Tengo pérdida, según él. Y yo estoy seguro que si él hubiera dado, Jesús no lo iba a abandonar. Si multiplicó los panes y los peces, ¿por qué no le podía haber multiplicado la riqueza a él? Pero Jesús lo estaba probando. Y hay momentos donde Jesús te habla de posibilidades en tu mente, a través de la palabra. Pero a nosotros no nos cuadra lo que Dios nos ofrece. Dice, no me conviene. Y me voy por la orillita, como hizo el rey Sedequías, ¿verdad? Que se fue por la orillita, por el muro, y vino el rey de Babilonia y lo pilló. Y dice, sí, porque ya Dios había sentenciado. Y a veces lo queremos hacer como el rey Sedequías, irnos de noche que nadie nos vea, que queremos ser más astutos que Dios, y Dios nos pilla y nos saca. Señor, dame más para hacer bendición para otros. Y Dios como nos conoce.
necesito 100 millones al mes. Dice, no sabe ni manejar $1 millón de pesos. Entonces fíjate, el Señor dijo, no te preocupes. Y les digo a los otros, cuán difícil es que un rico entre al reino del cielo. Y como les digo a ustedes, hay ricos que estaban en los cielos. Y volviendo a Isaías 27, dice que Dios castigó a Israel porque adoraba al Dios de la fertilidad, al Dios de la prosperidad, que era el Dios que lo daba todo rápido, que era el Dios Baal. El problema de Israel era que, volviendo a Isaías 27, era que adoraba al Dios Baal. ¿Y qué hizo Dios? Le secó la tierra, le secó la lluvia, le tuvo la lluvia. Hubo crisis, envió plagas, Joel capítulo 2. Envió ejército invasor, o sea, Dios los oprimió. Pero ella porque ellos habían sembrado eso. Y ahí, si tú, de lo que Dios te ha dado, empiezas a malutilizarlo, porque tú mismo vas a sembrar las consecuencias. Y sabes que quedaron en la ruina. El pueblo lloraba, todos clamaron en el exilio, le pidieron perdón a Dios. Ahora sabemos que todo proviene de ti y todo lo que tenemos es tuyo y es bueno. Y fue cuando Dios le dijo, no se preocupen, sus tierras volverán a ser fructíferas. Y no solamente sus tierras, sino aún su desierto que está cerca de ustedes, yo lo reverdeceré. Si usted se le dice Isaías 27, es hermoso. Dice, yo lo voy a renacer, o voy a plantar en un desierto. ¿A quién se le ocurre plantar en un desierto? ¿A un loco? Pero Dios habló, porque nada es imposible para Dios. ¿Cuántos creen que nada es imposible para Dios? Para Dios nada es imposible. Cuando Dios te lleva a un desierto, aún en el desierto Dios te va a bendecir. Y ¿saben qué es lo más tremendo de todo? Que esa profecía se cumplió. Esa profecía se cumplió. Nada es imposible para ustedes. Saben que Dios cumplió a Israel en el año 1948, cuando Israel regresó al exilio después de tantos siglos y siglos. Israel era un peladero. Cuando Israel regresó, era un peladero. Era un peladero. Y sabe que Dios empezó a utilizar los pensamientos de los judíos con nuevas ideas, tecnología avanzada de riego. Hoy Israel, hoy Israel produce frutas, flores, y se convierte en uno de los países más ricos de exportar flores, frutas y hasta cereales. ¿Sabes qué exporta Israel? Exporta sorgo en el desierto, maíz, toneladas de frutas cítricas como el mango, el melón, etc. ¿Y sabes cuántas hectáreas hay sembradas en Israel en todo? 435.000 hectáreas sembradas. Oye, tremendo. La gente esa se murió, pero los israelitas hoy, los israelíes están viendo cómo el desierto, y ¿saben que los más de están convirtiendo el agua salada en agua tratada? Agua tratable, ¿verdad? Tremendo. O sea que Dios contigo puede hacer cosas maravillosas. Amén. No tengas miedo del desierto que estás pasando. Hay momentos donde Dios te va a dejar casi como un peladero, pero es que Dios está esperando eso. Para que tú veas un reverdecer en tu vida, tienes que pasar por momentos áridos, difíciles, en cuanto a todo, en todas las áreas. Así, tenemos que ser probados para poder. Ahora, esta estadística de Israel nos lleva a una conclusión. Nosotros como hijos de Dios tenemos derecho a cambiar desiertos que están en muchos corazones. Ay, qué lindo, así es. ¿Por qué usted me está hablando de estadísticas? Por eso. Nosotros, el pueblo de Dios, tenemos derecho a cambiar corazones que están llenos de desierto.
¿Ok? Muchos hijos de Dios, aún los hijos de Dios, tienen desiertos llenos de maleza. Algunos tienen raíces emocionales bien enfermas, pero ha llegado el tiempo hoy de sembrar el fruto del contentamiento. El contentamiento, el agradecimiento, el del perdón. No importa que no te hayan valorado, no importa que no te hayan devuelto el favor que tú hiciste, pero vale la pena perdonar, porque Él nos perdonó y perdonó nuestro pecado. ¿Y sabes qué te dice Dios? Quítate de tu mente esa culpabilidad que te ha mantenido cargado por mucho tiempo. Lo que pasó, pasó. Solo Dios puede reverdecer relaciones secas. Solo Dios puede reverdecer relaciones secas. Anoche tuvimos una pareja hermosa que nos visitaron de otra ciudad y decían: mi papá, un hombre tan difícil, y aceptó a Cristo, y está orando mi papá para pedirle perdón a su hija. Eso nunca lo había visto en mi papá. ¿Sabe qué está haciendo Dios en el papá de nuestra amiga? Está reverdeciendo el corazón de él. ¿Y sabe qué? Está reverdeciendo el corazón de su hija. Porque su hija no quiere saber nada de él. Miren qué tremendo. Entonces fíjate, solo Dios puede reverdecer relaciones secas. Solo Dios puede reverdecer el corazón de un familiar, de un amigo que tenga un corazón bien seco hacia ti o hacia Dios. Ahora, una pregunta: ¿una raíz seca, una planta se puede revivir? Sí. Se puede revivir. Se puede revivir, claro que sí. Claro que hay que hacer varios procesos y hay que tener, diga conmigo, paciencia. Eso no es de un día para otro. A nosotros solo nos toca sembrar la palabra de Dios en cada corazón marchitado que te encuentras en la vida. Ahora, ¿qué voy a sembrar en el corazón? Diga conmigo: el olor fragante de Cristo. 2 Corintios 2:14. ¿Sabes a qué hueles tú? Hueles a Cristo. Amén. El perfume que tú te echas, no sé si es barato o caro, pero se va. ¿Sí o no? Se evapora. Se evapora. ¿Cuántos calores en Barranquilla? El perfume más costoso se evapora y huele otra vez a carne. Pero a Cristo, el olor de Cristo Permanece para siempre. 2 Corintios, ¿qué dice? 2:14, ahí está. Mas a Dios gracias Él hace, el cual hace que siempre triunfemos en Cristo Jesús y manifieste el olor de su conocimiento por nosotros en todo lugar. Tú sabes que cuando los romanos conquistaban una tierra, cuando ellos ganaban, cuando los soldados romanos, ahí donde Pablo copió esto, dice: nosotros somos el olor fragante, la Reina Valera 67, nosotros somos el olor fragante de Cristo. ¿Sabe qué significa eso? Que dentro de ti hay un triunfo, porque hemos vencido las tinieblas. Porque nosotros teníamos conocimiento de muerte, nosotros olíamos a muerte. Cuando los soldados, los romanos ganaban, ellos entraban en batallón. Y el que iba adelante, el primero, iba un incienso. Y el incienso se esparcía por toda la ciudad. Era un incienso de victoria. La gente entendía eso: wow, ganaron otra vez. Y atrás venía el ejército. El enemigo, el ejército que ellos habían vencido, venían atrás. Mira qué lindo. Por eso cuando tú caminas y llevas a Cristo, las tinieblas dicen: ¡epa! Aquí no puedo tocar yo nada. Se apartan, aunque tú no lo veas, se apartan. Así es.
Mira el que está al lado. ¿Sabes qué? Huele a Cristo. Dile, tú hueles a Cristo. Aleluya. Ese olor de Cristo no va a permitir, primero, que la amargura te domine y los malos momentos te destrocen. Número 2, por todo lo que el mundo te ofrezca, nunca pongas en lugar, antepongas eso, que el amor de Dios. Dios te va a bendecir económicamente. ¿Cuánto lo creen?